El momento histórico para la Unión Europea ha llegado. Finalmente, el Reino Unido saldrá de esa comunidad de 28 países y ahora se da el Brexit. Algo verdaderamente interesante. ¿Qué es lo que significa esto? ¿En qué términos se va a dar? Quédate a conocer los detalles. Antes de comenzar con la información, quiero invitarte a que conozcas nuestro canal La Política en México. Ahí te darás cuenta de todo lo que está ocurriendo en territorio mexicano, qué está sucediendo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, qué está pasando con los gobernantes en los estados, en los municipios y también cuál es la actividad de los partidos políticos. Te invito a que puedas conocerlo, que te suscribas y que le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Ahora sí, vamos directo a lo que está ocurriendo en Europa y que esto ha llamado la atención internacional. Hoy finalmente se da este paso histórico, el Brexit ya es una realidad. Gran Bretaña, el Reino Unido, rompe con Europa. Después de 3 años de negociaciones intensas, Londres deja de manera ordenada el grupo de los 28. A partir de ahora inicia un periodo de transición. Hay que recordar que hace 3 años, en un referéndum, los británicos expresaron que ya no querían ser parte de la Unión Europea. Después de meses de negociaciones, desacuerdos y renuncias, finalmente hoy se concreta el Brexit, un hecho histórico para la comunidad europea. Desde las 0 horas, el Reino Unido deja de formar parte del grupo de los 28. Londres tiene hasta finales de 2020 para llegar a un acuerdo sobre comercio y otros temas como seguridad, energía, enlaces de transporte, derechos de pesca y flujos de datos, según un periodo de transición durante el cual el Reino Unido seguirá siendo miembro de la Unión Europea como parte de la salida ordenada pactada. Al respecto, el primer ministro Boris Johnson afirmó que es tiempo suficiente para lograr un acuerdo comercial de aranceles cero, cuotas cero, y prometió no prorrogar el periodo de limbo más allá de 2020. En ese lapso, los 73 eurodiputados británicos deberán abandonar definitivamente su escaño. Tienen derecho a sacar 15 cajas de sus pertenencias, devolverán su computadora y la acreditación. Tras eso, recibirán una credencial que los acredita como antiguos parlamentarios. Esto de acuerdo a lo que informa el diario español El País. En total, la Eurocámara se quedará con 705 escaños de los 750 que tenía antes de la separación. La propuesta de un divorcio acompañada por la consigna "hay que recuperar el control del país" ganó fuerza en 2016. La promesa de más dinero para servicios sociales ilusionó a mucha gente cansada de años de austeridad. También tuvieron eco las propuestas de contener la inmigración en momentos en que Europa lidiaba con una cantidad sin precedentes de migrantes provenientes del Medio Oriente. Con el Tratado Regional de 1993, los ciudadanos del bloque tienen derecho a transitar libremente por cualquier país del bloque. En 2015, Reino Unido reportó 219,000 llegadas. En el segundo trimestre de 2019 hubo 48,000 llegadas. La política de libre tránsito se mantendrá vigente hasta que concluya el periodo de transición. Los políticos eurófobos, como el primer ministro Boris Johnson, anunciaron que el Brexit no generaría problema alguno. El Brexit ganó, pero era el principio de una intensa disputa. En los años transcurridos desde el plebiscito, Gran Bretaña se enfrentó contra el Frente Unido de los 27 países que permanecen en el bloque regional. Los políticos británicos no se ponían de acuerdo sobre lo que querían lograr con el Brexit o qué aspecto tendría. Esto quedó de manifiesto en la frase de la ex primera ministra Theresa May: Brexit significa Brexit. No solo había división entre adversarios y partidarios del Brexit, sino que estos últimos estaban divididos entre duros y blandos, es decir, quienes querían una salida total y brusca y los que preferían una transición gradual. En cambio, los 27 restantes de la Unión Europea
sabían lo que querían y siempre mantuvieron su unidad liderada por el negociador Michael Barnier. Mientras Gran Bretaña cambiaba de primeros ministros, ministros y negociadores, Barnier permanecía en el puesto y Bruselas designó al veterano diplomático para las conversaciones sobre el futuro del comercio y la seguridad. En estos puntos ambas partes se atoraron. Para Sam Lowen, del Centro para la Reforma Europea, el deseo en Londres de tener un control total de la regulación interna y la política comercial limitará significativamente el alcance de cualquier acuerdo. En el mejor de los casos, la Unión Europea y el Reino Unido están en vías de concluir un acuerdo de libre comercio que elimine todos los aranceles y cuotas, pero que cree nuevas e importantes barreras administrativas y reglamentarias al comercio de bienes y servicios, advirtió. Debido a la tenacidad de Barnier en la defensa del mercado único y los principios medulares de la Unión Europea, cuando a finales de 2018 las dos partes llegaron a un acuerdo sobre los términos de salida, esta contenía muy poco de los privilegios de membresía que Gran Bretaña esperaba conservar. Sin embargo, incluía una concesión por parte de Londres, la de mantener una frontera abierta entre la República de Irlanda, miembro de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que formaba parte del Reino Unido. No obstante, aún quedan pendientes por resolver asuntos durante la transición. Y desde luego que hay diarios importantes a nivel internacional como el New York Times que dice que es el Brexit y ahora qué va a pasar, una guía con lo básico del Brexit, el atribulado plan de Gran Bretaña para abandonar la Unión Europea. Y bueno, llama la atención esto que da a conocer, ya viene Brexit, después de 3 años de regateo con el Parlamento británico, de convulsiones en la cúpula gubernamental y súplicas a Bruselas para atrasar la salida, Gran Bretaña da vuelta a la página y pone fin a casi medio siglo de vínculos cercanos con Europa el 31 de enero, es decir, el día de hoy. La separación con la Unión Europea quedó sellada cuando el partido conservador del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales de diciembre. Eso le dio a Johnson la mayoría parlamentaria que necesitaba para aprobar la legislación a principios de enero, que fijara las condiciones para la partida de Gran Bretaña, un objetivo de su antecesora Theresa May, que no logró a pesar de que lo intentó en varias ocasiones. Los parlamentarios europeos le dieron al plan su bendición más tarde. Johnson, un impetuoso defensor de la retirada, ahora guiará a la nación a través de la etapa más crítica del Brexit, las negociaciones comerciales que determinarán qué tan vinculado quedará Gran Bretaña con el bloque europeo. Y bueno, hay que recordar esto porque Reino Unido fue siempre un miembro incómodo de la Unión Europea, pues una vez que ya se da a conocer el Brexit. Reino Unido fue uno de los países que más tardó en unirse a la Unión Europea y será el primero que la abandone este 31 de enero, es decir, hoy. La relación entre el bloque y Londres nunca fue fácil. Margaret Thatcher pronunció en 1988 un polémico discurso de brujas que transformó para siempre el debate sobre Europa en Reino Unido. Debes saber que si tenemos que elegir entre Europa y los mares abiertos, siempre elegiremos los mares abiertos. Estas fueron las palabras que Winston Churchill, ex primer ministro británico considerado por muchos como un héroe nacional, le dijo al general francés Charles de Gaulle en 1944, según relata el historiador Julian T. Jackson en uno de sus libros. Más de 70 años después de este episodio histórico, la frase parece estar más vigente que nunca. El 23 de junio de 2016, el pueblo británico participó en ese referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y una mayoría votó por abandonar el bloque. Así que este 31 se consuma la salida tras décadas como el miembro incómodo. En un principio reacio a ser parte de una institución que integraba económicamente el viejo continente, Reino Unido se unió finalmente a la Comunidad Económica Europea en 1973, 16 años después de que fue creada con la firma del Tratado de Roma en 1957. La decisión se dio cuando la Comunidad Económica Europea atravesaba un boom económico mientras que la economía británica estaba estancada. Thatcher defendía en 1975 la permanencia de su país
en la Unión Europea. En fin, estos algunos datos que pues llaman mucho la atención desde sus primeros años como miembro de esta Comunidad Económica Europea, germen de lo que más tarde sería la Unión Europea. Reino Unido siempre tuvo un pie dentro y otro fuera. Y para muchos, el país del Brexit nunca ha realmente creído en una integración europea plena por el euroescepticismo de parte de su clase política y de su población. No se unieron en 1985 al acuerdo de Schengen para suprimir los controles fronterizos, como tampoco en 1988 a la Unión Económica y Monetaria, por la que la mayoría del bloque adoptó el euro como moneda. Así que pues ha habido incidentes, obviamente, que ya daban cuenta de que esto iba a ocurrir tarde o temprano. Pues así es lo que está ocurriendo con el Brexit. Son datos importantes, muy generales, pero que nos dan un indicativo de este momento histórico que está viviendo la Unión Europea y el Reino Unido. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.